Bien, muy buena, apreciado hermano y amigo que nos escucha a través de la pantalla. Que la paz de Dios esté contigo. El Ministerio Isaías 820 está aquí una vez más para presentar una nueva entrega de la palabra de Dios bajo el título Mensaje para la Iglesia. Después de un tiempo sabático, estamos aquí nuevamente para continuar con nuestro ministerio. Hoy nuestro apreciado y querido hermano Álvaro Ortiz va a predicar bajo el tema Un profeta en el tiempo del fin. Y nosotros vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios que esté poniendo en su boca palabra de vida para la vida eterna. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos y oramos. Señor, te damos gracias por la vida, gracias por permitirnos estar en este momento y en este lugar. Padre, pedimos que tú abras nuestros corazones, mi Dios, y que tú eches fuera todo espíritu contrario y toda distracción de Satanás, mi Dios, y que en este momento podamos concentrarnos, Padre amado, para escuchar tu palabra, entenderla y obedecerla, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Nuestro hermano Álvaro. Muy bien, amigas y amigos, hermanos y hermanas, que Dios, su Santo Espíritu, puedan estar en sus corazones. Vamos a iniciar una nueva serie de temas, como bien decía mi hermano Marcos, pero estos temas son exclusivos, para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Hemos decidido presentar esta serie de temas porque entendemos que es importante que la iglesia despierte de su letargo sueño. Nosotros hemos venido hablando de cuál es, según la palabra de Dios, la iglesia verdadera, ya que en el mundo hay un sinnúmero de miles de confesiones religiosas. Sin embargo, no todas son bíblicas. Nosotros vimos que en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Dice la Biblia que el diablo se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, nos damos cuenta de que el espíritu de profecía, o que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Como adventista del séptimo día, tenemos una creencia fundamental, y es que en medio de nuestra iglesia hay un profeta. Su nombre es Elena G. de White. Obviamente no todos los adventistas, debo decirlo, sin temor a sentirme mal, ¿verdad? No todos los adventistas del séptimo día aceptan el ministerio de la hermana White concerniente al espíritu de profecía. Ha sido una profeta silenciada y rechazada de muchas maneras. Hay adventistas que dicen que ella es una escritora norteamericana y así rebaja la importancia de sus escritos. Otros dicen creer en el espíritu de profecía, pero solamente sacan las cosas que a ellos les convienen. Las demás las rechazan, minimizan y quitan el efecto que tiene que tener el espíritu de profecía para la iglesia adventista del séptimo día. Repito, es un tema exclusivo para la iglesia de nuestro Dios, el pueblo de Dios, del tiempo del fin. Hay un término muy utilizado que se usa, valga la repetición, en nuestras filas, y es que hay una luz mayor y hay una luz menor. Los adventistas piensan y creen en su mayoría que la luz mayor es Cristo, otros piensan que la luz mayor es la Biblia y que la luz menor es el espíritu de profecía. Y con esto intentan minimizar los escritos de Elena G. de White. Pero ¿es esto correcto? ¿Se minimiza porque la Biblia sea la luz mayor y el espíritu de profecía sea la luz menor? ¿Qué significa esto? También hay quienes dicen que sin el espíritu de profecía, sin los escritos de la mensajera del Señor,
nuestras 28 doctrinas seguirían intactas hoy en el año 2021. ¿Será esto cierto? ¿Será que si en el espíritu de profecía la iglesia adventista guardaría el sábado, creería en la ley de Dios, creería en el santuario, creería que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, creería en el día de la expiación final, que es nuestro aporte a la teología cristiana? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Cómo nosotros podemos reconocer, entender que el espíritu de profecía es tan esencial, o fue tan esencial en el tiempo de la mensajera del Señor con los pioneros, como en el mismo tiempo del fin? Si usted va conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice la palabra de Dios: y se levantarán muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Eso se lo está diciendo al pueblo de Israel antiguo. Dice la Biblia: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. El sabio de los sabios dijo que sin profecía el pueblo se va a desenfrenar. Vamos a explicar brevemente qué quiere decir esto de la luz mayor y de la luz menor. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios envió a un señor, a un profeta, podemos decir, llamado Moisés, para libertar al pueblo. En Éxodo 19, versículo del 1 al 5, 6, usted puede notar que Dios le da un mandato a Moisés para que se lo diga al pueblo de Israel. Usted puede notar que luz mayor quiere decir, en ese momento, quería decir que Dios era el que daba la palabra a Moisés y Moisés se la llevaba al pueblo. Dice la Biblia: si ellos escuchan mi voz, guardan mis mandatos, mis estatutos, ellos serán para mí especial tesoro entre todos los moradores de la tierra. Dios le dice a Moisés: ve y dile eso al pueblo. Así que Moisés baja y le dice eso al pueblo. El pueblo dice: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Sin embargo, tiempo después, el pueblo comienza a decir: ¿por qué solamente Dios habla contigo y no habla con nosotros? En ese momento Moisés constituía la luz menor. La luz mayor era Dios, la luz mayor era Cristo en la nube, ¿verdad? Le refería el mensaje a Moisés y Moisés se lo llevaba al pueblo. Ahora el pueblo dice: ¿por qué te lo dice a ti? ¿Por qué no nos lo dice a nosotros? Así que Moisés dice: no hay problema, yo voy a referirle la palabra a Dios y vamos a ver con qué Dios dice. Cuando Dios le dice: ok, ellos que se limpien, duren 3 días haciendo esto, aquello, y yo hablaré a todo el pueblo, dice la Biblia en Éxodo 20, versículo 1 en adelante. Y Jehová Dios habló todas estas palabras diciendo, y ustedes saben que los versículos que siguen es diciéndole la ley de Dios a todo el pueblo. Dice la Biblia en los versículos finales que el pueblo estaba asustado y dijo: no, que no hable Dios con nosotros, sino que Dios hable contigo y tú vas a decirnos lo que Dios nos ha dicho. Es por esto, hermanos, ustedes ven a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio fueron la Biblia escrita para el tiempo de Israel antiguo. Esa era la luz mayor establecida. Cuando viniera un profeta, todo lo que ese profeta dijera tenía que estar en armonía con la luz establecida, que eran los libros del Pentateuco, mejor conocido como la Torá. La Torá era luz mayor. Y cualquier profeta que se levantara iba a ser luz menor, que iba a decir lo que Dios le ha enviado, Dios como la luz mayor, y lo iban a referir al pueblo. Ahora bien, no siempre el profeta iba a entender lo que Dios le dice que le diga al pueblo, ni tampoco la profecía. Es por esto que vemos que Daniel, muchas de las visiones que vio, no entendía muchas de las cosas que Dios le reveló. Todos los profetas que se levantaban después de los libros de Moisés tenían todo que estar en armonía con los libros de Moisés, porque eran la luz mayor establecida. Y luego, cuando Cristo viene a tierra, se hace hombre,
El Antiguo Testamento era la luz mayor establecida. Por eso ustedes ven que el Señor Jesucristo, todas las predicaciones, todo lo que presentaba, decía un claro: así ha dicho Jehová, o escrito está. Dios, por medio de Cristo, que era luz, dice la Biblia que Cristo era la luz, ¿verdad? Sin embargo, Cristo, hecho hombre, estaba sujeto a la luz mayor establecida, hermanos. Por eso dejaba a Cristo de tener la importancia que tuvo, claro que no. Ahora, Cristo mismo obedeció lo que tiene que ver con la importancia de ya la luz establecida. Cuando usted ve a los apóstoles escribiendo, Mateo, ¿verdad? Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Pablo, todos ellos eran luz menor en el tiempo en el que ellos vivieron, porque la luz mayor establecida era el Antiguo Testamento. Ahora, la importancia de sus escritos seguía siendo la misma. ¿Por qué? Porque eran inspirados, según la Biblia, por el Espíritu Santo, y todo lo que ellos escribían no venía de sus propias ideas, sino que el Espíritu de Dios ponía en su corazón lo que ellos tenían que decirle al pueblo, a la iglesia cristiana primitiva. Por eso ustedes ven que dice la Biblia en el libro de Lucas, cuando Cristo va en el camino, cuando van dos hombres en el camino de Maús, que ven a Cristo, no lo reconocen, dice la Biblia que Cristo comenzó a hablarle desde el Antiguo Testamento, desde Moisés y los profetas, todas las cosas que de él decían. Es decir, siempre se ha respetado el principio de luz mayor y luz menor, pero el hecho de que la luz establecida sea la luz mayor no minimiza, no desautoriza la luz menor. La luz mayor no está para eso. La luz mayor está para establecer lo que ya se ha dicho, y que lo que se diga después tiene que estar en armonía con lo que Dios ya había dicho, porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. No sé si hasta ahora has entendido lo que tiene que ver con luz mayor y luz menor. Es obvio que Dios sabe el final desde el mismo principio. La iglesia adventista nace de un movimiento: metodista, bautista, presbiteriano, luterano, episcopales, todos los protestantes del siglo XIX. Dios inspira a un hombre llamado Guillermo Miller y crean un movimiento bajo una profecía que se encuentra en Daniel 8:14, que es: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Dios le dio el entendimiento a esa persona, a Guillermo Miller, para que pudiera entender y comprender qué era lo que iba a ocurrir en esa fecha. Obviamente ellos sufrieron un chasco, pero ellos eran los entendidos de Daniel 11 y Daniel 12. No se desampararon, porque el espíritu de profecía ya estaba siendo derramado sobre ellos. Dice la Biblia, o mejor dicho, dice la historia, que la hermana White a la edad de 17 años fue arrebatada en visión, y pudo Dios mostrarle las maravillas del cielo y del nuevo mundo, ¿verdad? El mundo mejor dicho. Y le mostró a ella qué fue lo que ocurrió el 22 de octubre del año 1844. Todos los que perseveraron en la verdad creyeron en el mensaje. Ahora, hermano, me detengo ahí para decirte de entrada que la idea de decir o pensar que un profeta puede dar un consejo y puede dar una amonestación, eso carece de todo sentido bíblico, porque los profetas no están para darnos su opinión. Los profetas están para darnos un claro: así dice Jehová. Dice el espíritu de profecía para aquellas personas que piensan que sin el hermano Juan o sin el espíritu de profecía, las 28 doctrinas seguirían siendo vitales hoy en día. Quiero decirle que no es así. Si Dios no hubiera levantado, no necesariamente en el ministerio del hermano Juan, pudo haber sido un hombre, pudo haber sido otro tipo de persona, pero era necesario que ocurriera, porque Dios conoce el final desde el principio y sabía que a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, iban a entrar dentro del mundo cristiano muchísima diablura, que a menos que tuviéramos los ojos bien abiertos no íbamos a poder entender ni comprender de qué se trata todo eso. Recordemos que era un movimiento de diferentes iglesias
que tenían en común sencillamente Daniel 8:14, no tenían más cosas en común. Ahí los bautistas pensaban, hasta el sol de hoy, que el bautismo es por inmersión, pero también en ese movimiento había católicos que pensaban que el bautismo era echándole agua a la cabeza del niño y que desde que el niño era recién nacido había que bautizar. Y ellos tienen que entender que había mucha diferencia de creencia en ese movimiento. Lo único que unía el movimiento era Daniel 8:14 y la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Después que ellos entendieron que la profecía de Apocalipsis 10 hablaba de ellos, de que ellos iban a sufrir un chasco y que era necesario que ellos profetizaran otra vez, ellos comenzaron a buscar en la palabra de Dios, en las escrituras, cuál era la voluntad de Dios para ellos cumplirla. Es obvio que Dios tomó de entre los que estaban ahí a alguien que no tenía doctorado, que no sabía mucho de la letra. Dice la historia que la hermana White no había llegado ni siquiera a un tercer curso. De manera, y también tenía un problema de enfermedad, había sido apedreada, le hubieran dado una pedrada en el rostro a su corta edad. De manera que Dios buscó lo mínimo que había en la época. No se fijó en los doctores de teología de la época, sino en esta jovencita. Ahora, yo quiero leer una cita antes de mostrarte con la Biblia que los profetas no nos pueden dar su propia opinión y que era obligatorio que el espíritu de profecía existiera para nosotros poder hoy en día tener las 28 creencias, 28 doctrinas. Dice Obreros Evangélicos, la página 317, lo siguiente: hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que nos fue dada en nuestras primeras experiencias en aquel tiempo. Se nos presentaba un error tras otro. Ministros y doctores traían nuevas doctrinas y salíamos a escudriñar las escrituras con mucha oración, y el Espíritu Santo revelaba la verdad a nuestra mente. Ellos siempre oraban, se reunían, y el Espíritu de Dios caía sobre ellos y les decía a ellos cuál era la verdad y cuál era el error. Y ellos comenzaban, el bautista cuando por ejemplo decía el bautismo es por inmersión, el católico decía no, es el bautismo echándole. Entonces ellos oraban a Dios, ayunaban, clamaban a Dios para que Dios mostrara su voluntad y cuál era la verdad. Así que ellos luego encontraban bajo la influencia del Espíritu de Dios los versículos que hablan de que el bautismo es por inmersión. Y el católico no se sulfuraba y decía no, yo no creo. No, se relajaba porque también estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Sigue diciendo ella: a veces dedicábamos noches enteras a escudriñar las escrituras y a solicitar fervorosamente la dirección de Dios. O sea, amanecían en eso. Se reunieron con este propósito compañía de hombres y mujeres piadosos. Se reunían muchas personas, mujeres y hombres, orándole a Dios para que Dios le diera a ellos el poder del Espíritu Santo para ellos definir, para ellos entender las escrituras. Y mira lo que dice ella: el poder de Dios bajaba sobre mí, dice Elena G. de White, y yo recibía la capacidad para definir claramente la verdad y lo que era verdad y lo que era error. Obreros Evangélicos, la página 317, dice: amigos y amigas, hermanos y hermanos que me escuchan de cualquier parte del planeta, si eres adventista, búscalo en Obreros Evangélicos, la página 17, dice que la mensajera del Señor recibía la capacidad de poder venir arrebatada en misión por la influencia del poder del Espíritu Santo. Y ella no confirmaba, ella definía lo que era verdad y lo que era error. Confirmar y definir son cosas distintas. Confirmar es que un teólogo venga y le presente a ella las evidencias bíblicas y ella confirme, sí es así. Pero no era eso. Ella definía y los teólogos confirmaban. O sea, era lo contrario. Definir es dar una enseñanza, algo que nadie ha dicho. Y en ese movimiento solamente ella recibió la capacidad de definir lo que era verdad de lo que era error. De manera, pastores,
maestros, hermanos y hermanas, que piensan que el espíritu de profecía no es esencial. Sí lo es y sí se necesitó para nosotros hoy en día tener las 28 creencias, que tenemos. Si no fuera por el espíritu de profecía, tú y yo estuviéramos guardando el domingo, tú y yo estuviéramos comiendo cerdo, tú y yo viviéramos de cualquier manera sin saber que estamos en el día de la expiación. Ahora voy a ir con una historia que se encuentra, una historia breve que tú te la conoces, que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 18. Dice la Biblia en el versículo 5 lo siguiente: entonces el rey de Israel juntó 400 profetas y les dijo: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré yo quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios lo entregará en la mano del rey. 400 profetas dijeron: sí, sube. Versículo 6. Mas Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? ¿Un profeta de quién dice la Biblia? De Jehová, para que por medio de él le preguntemos. Es decir, el profeta sencillamente es el intermediario que Dios utiliza para darle la información al pueblo. Es obvio que Josafat no creyó en esos 400 profetas. Él entendía que esos profetas no eran de Dios, porque estaban dando todos la misma opinión. Y Josafat no quería la opinión del profeta. Josafat quería escuchar la voz de Dios por medio de los profetas. Así que dice el versículo 7: y el rey de Israel respondió a Josafat. Oye, ¿quién? El rey de Israel, escucha, muy bien, el rey de Israel, que dice lo siguiente: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntarle a Jehová. Ven, que el profeta es sencillamente un intermediario. No vean a la mensajera del Señor, es sencillamente un intermediario. Lo único que nos interesa de ella es lo que Dios le ha dicho a ella. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosas buenas, sino que siempre mal. Micaías, hijo de Imlá, respondió Josafat: no hable así el rey. Josafat quería escuchar la voz de Dios, no la opinión de un profeta. Los 400 profetas dieron su opinión, porque eran profetas falsos. Los profetas falsos dan su opinión. Ahora los profetas verdaderos dan la palabra de Dios tal y como Dios se la dice. Sigue diciendo la Biblia que fueron obviamente a buscar a este profeta. Versículo 12 de Segunda de Crónicas 18. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí la palabra de los profetas, a una voz anuncian al rey bienes. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos que hable bien. En otra palabra, al que mandaron a buscar al profeta le está diciendo: mira, el rey lo que quiere escuchar es tu opinión, no lo que Dios quiere decir. Así que los 400 dieron su opinión. Por favor, únete a la opinión de ellos y dinos algo bueno. Mira lo que dice el profeta, hermanos. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. El profeta, hermanos y hermanas, está para decir lo que Dios le dice. No está para dar su opinión por aquí, no está para dar su opinión por allá y decir: esto dijo Jehová y esto lo dije yo. Nada de eso. El profeta está para dar un claro: así dice Jehová. Y no hay nada que la pluma inspirada haya escrito que no lo haya dicho Dios. Porque recuerda que no llegó a un tercer curso. Ella sencillamente era un intermediario. Mira que sigue diciendo la historia, versículo 22. He aquí ahora la puerta. No, he aquí ahora ha puesto Jehová espíritu de mentira en boca de tus profetas, mas Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Eso es lo que Micaías le está diciendo al rey de Israel. Entonces Sedequías, hijo de Kenaán, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se apartó de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Es decir, el profeta Micaías le dice: mira, ¿tú sabes por qué tus profetas te están diciendo que vaya, que te va a ir bien? Porque ellos tienen al diablo, ellos tienen un espíritu de mentira
Y obviamente te dijeron lo que tú quieres escuchar. Hoy en día la iglesia, nosotros los miembros, nos amontonamos para que los predicadores nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Y no un claro, así dice Jehová. Y por eso han desechado el espíritu de profecía, han quitado los efectos. Esto no es de salvación, esto sí, esto no. Ah, no, a mí háblame con la Biblia, a mí habla como la luz mayor. No, hermano. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía son luz que viene de manera directa del cielo. Amén. Dice la Biblia en el versículo 24, y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día cuando entraras de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y volvedlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joab, hijo del rey. Y diréis: el rey ha dicho así: poned en la cárcel y sustentarlo con el pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. El rey, corrupto, como quería escuchar la opinión del profeta y no la palabra de Dios, y lo que escuchó fue la voz de Dios, quiso silenciar al profeta. Y me gusta lo que dice Micaías en el versículo 27. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Si tú vuelves en paz, entonces Dios no me habló. Y ustedes saben qué pasó ante eso. Hermanos, siempre ha sido la tarea de algunos dirigentes del pueblo de Dios silenciar a los profetas. El Señor Jesucristo lo dijo en numeradas ocasiones: Jerusalén, Jerusalén, matas y apedreas a los profetas y a los que te son enviados, porque no quieren escuchar un claro así dice Jehová. ¿Está pasando eso en la iglesia adventista en los últimos 20 años? Claro que sí. Quieren silenciar el espíritu de profecía. Pastores populares con cientos de miles de seguidores diciéndole al pueblo: esto es verdad, esto es error, esto es una opinión de ella es un menor, que agarre su Biblia. No hay nada que la mensajera del Señor diga en sus escritos que no esté en un claro así dice Jehová. Además, acabamos de leer en Hebreos Evangélicos que si Dios no le hubiera dado la capacidad, usted y yo estuviéramos guardando el domingo, igual que las demás religiones. Nosotros hemos aportado a la teología cristiana el día de la expiación. Nosotros somos los que creemos que en la cruz del Calvario no terminó todo, sino que comenzó a efectuarse el plan de salvación. ¿Dónde nosotros lo hemos encontrado? En la Biblia. Nada más. También en el espíritu de profecía. Hay un sinnúmero de creencias que nosotros tenemos y que nosotros guardamos gracias al espíritu de profecía, que está en armonía con la palabra de Dios. ¿Le ha ido bien al que ha rechazado la profecía? Claro que no, hermano. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. El apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses que si tú quieres pagar el espíritu de Dios, menosprecia la profecía, para que tú veas cómo se te va a ir el espíritu de Dios inmediatamente. Porque es que los profetas, hermanos, tan claro así dice Jehová, no pueden dar su opinión, porque hay del profeta que dé su opinión. Y yo no vengo a exaltar la persona de Elena G. de White, pero sí vengo a decirte que el espíritu de profecía es tan importante en el tiempo de ella como en el día de hoy y hasta el fin del tiempo. Porque si tú eres de lo que piensa y cree en Apocalipsis 12:17, que dice: aquí está, el diablo se fue a hacer guerra, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y cuando tú vas a 19:10 de Apocalipsis, te dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. ¿Sabía Dios que íbamos a necesitar el espíritu de profecía ahora? Claro. Tal vez en el tiempo del hermano Juan, ellos se lo encontraban raro. ¿Quién fue que habló del tabaco? El espíritu de profecía. Cuando en aquel tiempo fumaban tabaco en el púlpito, porque venían de diferentes religiones, y gracias al espíritu de profecía, ellos pudieron enfocarse. Y hoy en día, gracias a los pioneros, nosotros tenemos 28 creencias netas. Claro que la podemos comprobar con la Biblia solamente, pero porque Dios le dio la capacidad al profeta en el tiempo del fin, hermanos,
De lo contrario, seríamos como los demás hermanos de otras denominaciones, que tú te cansas de enseñarles que el sábado es el día del Señor y ellos no lo creen porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es el que te dé el entendimiento. Nosotros somos los que entendemos el santuario. ¿Gracias a qué? Gracias a nuestro pionero y al espíritu de la profecía, hermano. Nosotros quisimos abrir esta serie con este primer tema del espíritu de profecía, porque es evidente que las amonestaciones que van a seguir en los videos próximos están basadas en un así dice Jehová de la palabra de Dios y lo que Dios nos ha dicho por medio del espíritu de profecía. Porque han intentado callar el espíritu de profecía como lo intentaron hacer en el tiempo cuando ella vivía. Pero no se puede, porque sus escritos viven como vive el de Jeremías que ya murió, como vive el de Isaías que ya murió y de los demás profetas. Porque no es ellos en la voz de Dios. Hermano, llamado muy simple. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía son importantes y relevantes. Sin ellos nosotros no pudiéramos tener la creencia que tenemos, ni tampoco enfocados como lo estamos. Si pudiéramos más oído a la profecía, entendiéramos en qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que hay que hacer para que Cristo vuelva. Ahí está todo. Todo. Así que hermanos, cuando escuches a alguien predicar con la Biblia y con el espíritu de profecía, no lo satanices. Claro que hay personas que le dan un mal uso al espíritu de profecía, como también a la Biblia. Eso no quita que el profeta sea falso o verdadero. Lo que identifica a un profeta como real y verdadero es que sus escritos estén en armonía con la palabra de Dios. Y todos sus escritos están en armonía con la palabra de Dios. Reto a cualquiera que me enseñe algo que ella haya dicho que no esté primero aquí. ¿Podemos entender eso? Hay predicadores, hay pastores, hay ancianos que dicen, si un predicador me viene con los libros de la hermana White, no me predica. Bienvenido al mundo donde el Espíritu de Dios no mora. Todo aquel que desecha la profecía no tiene el Espíritu de Dios. Dice la Biblia. Hermano, llamado de simple. Si tú crees que esta es la iglesia verdadera, estás obligado a creer que el Espíritu de profecía es la verdad de Dios también. Amén. Esa persona, hermano, la amonesto, esa persona que dice una escritora norteamericana que se arrepienta. Ahora que hay tiempo. Eso es una falta de respeto. Y cuando me hablan de carta, no, que ella escribió cartas. El apóstol Pablo escribió 14 cartas que no eran para ti. Y hoy en día están aquí y sirven para todo lo que quieren obedecer la voluntad de Dios. Así son las cartas que yo escribí. Porque no eran cartas comunes y corrientes, eran bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Elena G. de White, como persona, una persona común, pero cuando era arrebatada en visión, no era ella que hablaba, era la voz de Dios. Así que yo te insto, hermano, adventista, séptimo día, donde quiera que me estés viendo, no rechace y no menosprecie la profecía. La luz mayor y la luz menor van de la mano. Todo el que fue luz mayor, primero fue luz menor. Moisés, para convertirse en luz mayor, primero era luz menor, porque tenía que recibir la voluntad de Dios y sentarse al pueblo. Eso no quita la importancia de lo que yo escribí. Termino con esta oración. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra y por darme la oportunidad de presentarla. Yo espero, Señor, que este mensaje pueda llegar a cada adventista que esté dispuesto a obedecer tu palabra y a hacer cada cosa que sale de tu boca. Hoy en día se ha menospreciado mucho el espíritu de profecía. Y como bien ella dice en sus escritos, el diablo iba a intentar erradicar los escritos, los testimonios, porque sabe que el que los rechaza, pronto rechazará la verdad vital de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hay una guerra en contra del pueblo de Dios del tiempo del fin, como lo describe la profecía de Apocalipsis 12:17. Pero también sabemos que gracias a Apocalipsis 14 sabemos que hay un pueblo que se va a levantar y va a levantar, por la repetición, la bandera de la verdad, la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por aquellas personas que se detuvieron a ver este video. Bendícelas, que puedan ser transformadas por tu palabra.
en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.